En primer lugar, querría dar las gracias al Open por invitarnos aquí hoy para hablar sobre litigación, blockchain y criptomoneda. Espero que la sesión va a aportar mucha información, va a aportar mucha información a todos. Y bueno, nos hemos elegido como título Los viajes de Gulliver. Creo que era muy adecuado para el área de blockchain y criptomoneda, porque al igual que Gulliver, que fue a conocer muchas civilizaciones distintas, muchas culturas distintas, el blockchain y la criptomoneda se han desarrollado mucho desde que empezó en 2009 hasta llegar a donde estamos hoy. Y es muy importante que pensemos que son tecnologías que están en un momento muy temprano todavía y por eso me gusta tener aquí hoy conmigo a dos expertos en tecnologías digitales y activos digitales. A la izquierda tengo a Susana Esteban, experta global en blockchain, en tecnologías de blockchain y en su implementación en el mundo real, en sectores, todo tipo de sectores. Es un placer tenerla aquí hoy y al lado mío tengo a Alfonso Díez de Revenga. Alfonso asesor en N26, banco, va a hablar de los servicios financieros, activos digitales y tecnologías y hacia dónde vamos en este terreno. Pero me gustaría empezar preguntándole a Susana si nos puede contar un poco sobre las tecnologías blockchain y cómo se han implementado en diferentes sectores, hacia dónde se dirigen nuestros clientes en cuanto a sus necesidades. Sí, estas prácticas en blockchain y tecnologías de este tipo son relevantes para la región de la Unión Europea y el Medio Oeste. Tenemos el mundo reactivo, ¿no?, que serían las investigaciones de los activos digitales e investigaciones de criptomoneda y las NFTs. ¿Por qué estas investigaciones? Todo se puede seguir, todo es transparente en el blockchain. Todo se puede seguir, todo se puede monitorear, todo se puede ver en la cadena. Pero por otro lado, tenemos que asegurarnos también de dónde vienen los fondos en una determinada cartera, en un espacio, en determinadas transacciones. Este es uno de los aspectos fundamentales. Tenemos que utilizar todo esto para el contraterrorismo, para el lavado de dinero, dónde llegamos a esos activos, especialmente la criptomoneda. En ese mundo reactivo, como digo, tenemos que actuar a nivel global y tenemos hasta 30 veces el número de expertos en los distintos continentes. Y luego tenemos el mundo activo, cómo podemos utilizar el blockchain y la criptomoneda para los distintos sectores, en las distintas industrias. Hay distintas soluciones con esta tecnología y se pueden utilizar de manera específica para un proceso de cadena de suministro, para la optimización de esas cadenas de suministro, para los informes que debemos presentar. ¿Por qué? De nuevo, otra vez, todo es muy transparente en el blockchain. Y una característica clave es que son cadenas inmutables. El hecho de que sea inmutable hace que se pueda seguir, que se pueda incluir todo lo que se incluye, todos los datos, desde la fuente de datos, desde el inicio mismo de la cadena, se van registrando los datos en esa blockchain, en esa cadena, y se puede hacer, bueno, es muy significativo cuando quienes aportan los fondos a los clientes, cuando ofrecemos ese informe con todos esos datos, vemos que no hay necesidad de ocultar nada, que tenemos en cuenta todos los factores medioambientales. Y todo esto facilita los casos de negocios para que sean más respetables con el medio ambiente.
Esto lo vemos con nuestros clientes, ¿no? Temas de lealtad. Estamos dando pequeños pasos muy pequeñitos hacia una tecnología nueva, emergente. Cuando vemos 400, 500 empresas, marcas que, bueno, la generación Z, un público más joven, y que vemos que se crea esa fidelidad, esa lealtad, que permanecen en la plataforma, productos que son mucho más valiosos para las generaciones jóvenes, implementamos una solución de fidelidad a través de la NFT. Distintos estados VIP, distintos programas de fidelidad. Los avios, bueno, sea cual sea la nomenclatura que utilicemos para esos puntos, para esos programas de fidelidad. Con todo eso podemos mejorar la experiencia del usuario. Así que este es uno de los pilares fundamentales en los que trabajamos con esas 400, 500 marcas que quieren adentrarse en esta nueva área emergente. Y en cuanto a la legislación, la normativa, cuando una empresa quiere implementar cualquier cosa en blockchain y quiere hacer esa transición a los activos digitales, tenemos que tener en cuenta la legislación, las restricciones que encontramos. Ha habido legislación que se ha aprobado hace unas semanas, por ejemplo, en el caso de Oriente Medio. Tenemos que muchas empresas en Oriente Medio, en Abu Dhabi, tenemos que tener en cuenta la legislación, y las empresas no están seguras si están cumpliendo con esa regulación, pero los legisladores a su vez tampoco están seguros, ni siquiera saben bien qué son estos activos digitales. Así que debemos crear ese puente entre las empresas y los legisladores para que todos entiendan realmente qué son esos activos digitales y que puedan redactar la legislación con ese conocimiento. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo con los clientes en Oriente Medio. Muchas gracias, es muy interesante. Y creo que cuando hablamos de criptomoneda, mucha gente no se da cuenta de que no es solo la moneda en sí, sino que blockchain es una tecnología mucho más compleja, ¿no? Es algo que llega a muchos más sectores, a la industria farmacéutica, al mercado inmobiliario, muchísimos aspectos, y no es solo la criptomoneda en sí. Es una tecnología que, bueno, que ha llegado para quedarse y que, bueno, quería pasar a ti, Alfonso, en servicios financieros. Si nos puedes hablar de la aceptación de la criptomoneda, si crees que estos activos digitales, si realmente tú también crees que esto está aquí para quedarse, que nos hables desde tu experiencia en el sector. Muchísimas gracias y quiero agradecer a la Open Arbitraje por invitarme. Es un orgullo poder estar hoy aquí y poder explicar un poco cómo vemos la situación desde el banco N26, desde el banco digital, el banco móvil, al que represento hoy aquí. Y en este caso, parecido a lo que pasó en los viajes de Gulliver, bueno, cuando tenemos a este gigante rodeado de esos seres más pequeños, y ellos no van a, igual que ellos no van a evitar que el gigante se ponga en pie y corra, ¿no? Y cripto ha llegado un momento en el que, bueno, ya está en los mercados financieros y no podemos negar la agilidad de esa tecnología para los servicios financieros. Y aquí no estoy hablando solamente como abogado, que lo soy, y durante muchos años estuve en litigación, pero lo digo también como parte de este banco, ¿no? Del banco en el que creemos que para los servicios de cripto, bueno, deberíamos de estar, bueno, ahí convertirnos en un referente y ayudar en España a ofrecer estos servicios dentro de un entorno bancario. Y hay muchos actores que
que han entrado desde hace pocos años y han empezado a proporcionar servicios de custodio en cripto, pero nunca, por ahora lo que hemos visto, nunca hemos visto a un banco en este sector. Y haciendo banca con una licencia de banco completa, como es el caso de la filial de N26 con la supervisión, ¿no?, de BaFin en Alemania y también del Banco de España. Y eso nos presenta el reto de entrar en estos mercados, ¿no? Porque aunque respetamos total y absolutamente el entorno y los consejos de los supervisores, también estamos comprometidos con animar y tratar de ser pioneros en la provisión de estos servicios a través de, bueno, con una marca blanca o de la forma que sea posible, pero poder llevar a los clientes financieros de los bancos la capacidad de utilizar la comercialización de cripto dentro de su aplicación de banca móvil, que es algo que es necesario ahora mismo en el entorno en el que nos encontramos y en el caso de España. Y en N26 hemos desarrollado con éxito estas facilidades en Alemania y en Austria desde hace unos pocos meses y en otros países europeos. Así que probablemente estamos en el punto en el que creemos que no solamente podemos, sino que además debemos ser pioneros en el desarrollo de estos servicios para España, ahora que MiCA y la nueva normativa de transferencias va a aportar mucha transparencia para estas transacciones de cripto, ahora que ya está en vigor, ¿no? Y ahora estamos en una situación en la que podemos proporcionar seguridad al cliente frente al fraude. Es decir, todo lo que necesitan como parte de un sector regulado. Así que, bueno, ya está aquí. Es Gulliver cuando era un gigante y tenemos que ayudar a que se desarrolle en España y como banco estamos comprometidos con ello. Así que para nosotros esta es nuestra posición de partida, pero creemos que es el camino que debemos seguir. No, sin duda, podemos ver en el sector bancario, en todo el mundo realmente, que algunas jurisdicciones son más lentas que otras a la hora de aceptar estos activos digitales, y cuanto más entre la regulación, más veremos la proliferación de su uso. Y Susana, quería preguntar, porque sé que ya tenéis experiencia en ello también, ¿no?, en los servicios financieros en este caso. ¿Qué es lo que habéis visto en este sector? Y ahora mismo creo que la parte más importante es la integración de algunas herramientas para poder facilitar las transacciones. Puede ser, evidentemente, de pago, pero también pueden ayudar con gran parte del análisis dentro de muchos procesos. Así que, bueno, eso no quiere decir que tengamos que utilizar criptomonedas o que tengamos que utilizarlo, pero creo que realmente deberíamos tratar de separar las criptomonedas como medio de intercambio y luego la tecnología, ¿no?, que la tecnología subyacente, ¿no?, bajo esas criptomonedas. Así que podemos utilizar la tecnología sin utilizar criptomonedas, de forma que en el sector bancario, por ejemplo, podemos utilizar herramientas que faciliten procesos para que sean más eficientes en costes y más eficientes en tiempo, que sean más eficientes en general. Pero al mismo tiempo, también podemos utilizar las divisas fiat. Y creo que al final tendremos esas monedas digitales de los bancos centrales que facilitarán a los bancos a llevar a cabo algunos procesos. Pero esta es una historia diferente, ¿no? Estas son las divisas o las monedas virtuales de los bancos centrales. Pero, bueno, la tecnología está ahí para facilitar las transacciones. Está ahí para hacer que sea más sencillo para las empresas. No está ahí para quitar nada, está ahí para integrarse en los procesos actuales. Y imagino que esto nos lleva a todo el tema de los contratos inteligentes, ¿no?, que es donde, porque se está empezando a conocer a blockchain. No sé si tenéis experiencia en torno a los contratos inteligentes y en la implementación de estos servicios. Bueno, es algo
¿Qué está sobre la mesa? Y N26, bueno, evidentemente esta forma parte de su ADN, la digitalización y la capacidad de utilizar todas las tecnologías existentes. Y blockchain es evidentemente una forma de hacer los servicios más eficientes, ¿no? Y proporcionar mejores servicios a los clientes. Así que tanto blockchain y los contratos inteligentes son una solución y forman parte de la hoja de ruta del desarrollo tecnológico en Alemania, pero también en Barcelona, donde tenemos un gran hub tecnológico. Deberíamos de estar muy orgullosos, ¿no?, de nuestro país aquí, porque tenemos a 400 personas trabajando en este tipo de desarrollos, únicamente en Barcelona. N26 nos ha elegido como hub tecnológico y para trabajar aquí y sobre estos temas, así que estamos trabajando en estos temas y nuestro objetivo también es poder proporcionar toda esta tecnología, ¿no? Tecnología que es complementaria a otros servicios como la comercialización de criptomonedas, también la provisión de otros servicios, no porque queramos cambiar la situación actual, ¿no? Sabemos que la tecnología está ahí, que los riesgos legales están ahí. Y la CNMV ha dejado muy claro cómo podemos o cómo deberíamos proporcionar la publicidad de estos servicios. Estamos siguiendo estos consejos, pero también debemos de mantenernos alerta y analizar la frontera actual de estos desarrollos e incorporarlos. Así que, bueno, sin duda forma parte del camino que vamos a seguir. Y sí, Susana, también hemos hablado de los smart contracts y los que me parece increíble es la cantidad de datos que se puede incorporar. ¿Nos podéis contar un poco más sobre cómo funcionan? Sí, creo que es importante entender primero la definición de un contrato inteligente. No es solamente un documento legal, ¿no?, que podamos hacer inteligente. Creo que la palabra contrato, a lo mejor aquí, nos hace dudar un poco. Pero estos smart contracts son una correlación de acciones y la lógica que hay detrás de esos contratos. Al final es un poco como una máquina expendedora. Cuando meto el dinero en la máquina expendedora, hago una acción, ¿no? Es activamente una acción. Y eso crea una reacción, así que una correlación de acciones. Entonces, eso desencadena otra reacción en cadena y al final recibo la botella de agua. Así que por una acción, recibo algo. Así que un contrato inteligente es algo muy parecido a ello. Cualquier cosa que incorporamos en los metadatos del contrato inteligente puede ser un documento legal o puede ser también una correlación de acciones que queremos que haga el contrato inteligente. Por ejemplo, si queremos que ocurra una determinada acción, quiero vender mi casa, por ejemplo, pero no quiero que ninguno de vosotros tengáis la escritura de la casa si no recibo el pago. Así que el contrato inteligente lo sabe. El contrato inteligente es inteligente. De forma que cuando el contrato, en cuanto recibo el pago de la casa, inmediatamente se pone la escritura a nombre de la persona que ha llevado a cabo el pago. Así que hay un acuerdo inmediato. Podemos incorporar también en el contrato inteligente algunos royalties o pagos que queramos hacer a distintas partes cuando ocurren determinadas acciones. Así que un contrato inteligente básicamente es una función en la que podemos incorporar todos los datos, todas las correlaciones, todo lo que queremos hacer y todo lo que debe ocurrir en un token, y todo tiene que estar incorporado antes de acuñar el contrato. Una vez que está acuñado ya no podemos cambiarlo. Se puede hacer en algunos casos solamente con algunas características de los contratos inteligentes, pero no podemos cambiar ninguna de las cosas que se han incluido en el contrato inteligente. Es decir, no podemos alterar el contrato inteligente. Cualquier acción que hagamos desencadena algo más. Eso es realmente un contrato inteligente. Así que básicamente lo que permite una gran transparencia y ser capaces de ver exactamente qué es lo que está ocurriendo, en qué fase. En un contrato inteligente todo es transparente
se puede realizar un seguimiento de cualquier transacción. Los contratos inteligentes pueden estar codificados, todo está codificado. Pero también podemos ver qué es ese contrato inteligente. Bueno, hay un ejemplo que puede ser interesante para la litigación, o a lo mejor en el futuro también para el arbitraje. Bueno, tenemos que analizar hay derechos y tenemos que ver si el contrato inteligente infringe en los derechos de propiedad intelectual de otro o no. Y nosotros hemos trabajado en el caso de Nike bueno, recibimos varios testimonios de expertos, ¿no? Así que tenemos que analizar los NFTs que ha creado una de las partes. Un NFT siempre tiene incorporado un contrato inteligente y le da la capacidad a ese contrato, la capacidad de entender si ese contrato infringe los derechos de propiedad intelectual de la otra parte. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y cómo podemos hacerlo? Simplemente viendo el token. No podemos verlo. Tenemos que entrar e investigar ese contrato inteligente y ver cada una de las líneas de código y ver qué se suponía que tenía que hacer ese contrato inteligente. Evidentemente, con el análisis de las redes sociales, de la venta, ver si podía llevar equívoco o no. Es un análisis de todo el ecosistema. Pero si vemos únicamente el contrato inteligente, tenemos que ver, analizarlo línea por línea, ver exactamente todo lo que se incluía en ese contrato inteligente y entender qué acciones debía desencadenar el código de ese contrato inteligente. Así que creo que en el futuro, para el arbitraje, creo que hay un futuro para ello, pero en una primera fase hay que sentar algunos precedentes para ver si se está incumpliendo o vulnerando los derechos de otra parte. Y especialmente en Reino Unido creo que los tribunales están entrando cuando no hay claridad en alguna área vinculado con los activos digitales. Y aquí es donde estamos viendo conflictos con respecto a si un activo digital es propiedad o no, si incluye propiedad o no. Y los tribunales en Reino Unido han decidido que sí, y están dispuestos a generar compensaciones y análisis para ver quién es realmente la persona que controla el activo y cómo ha pasado de un monedero a otro. Y cuál es la persona real que está detrás de ese activo, ¿no? Que es lo que realmente queremos intentar comprobar, ¿no? En casos de robo o en la pérdida de activos cripto. Pero me gustaría saber, ¿os habéis encontrado en alguna área en la que habéis visto conflictos o creéis que pueden ocurrir conflictos en el futuro? Sí, es en lo que estaba pensando justamente después del comentario de Susana. Y esto nos lleva a un tema muy interesante, ¿no? Para la audiencia, que es la importancia del arbitraje aquí. Ver si en un tribunal español, la mayoría de vosotros habéis estado tratando con tribunales españoles. Y no voy a decir la falta de experiencia, pero la experiencia que puede tener un tribunal de primera instancia con respecto a este tema de blockchain, por ejemplo, contratos inteligentes o, en mi caso, bueno, cripto, ¿no? En mi caso, cuando bueno, evidentemente, si ofrezco estos productos a mis clientes, estoy bajo la regulación bancaria y entonces eso tiene que pasar por una tarea administrativa y luego probablemente por los tribunales si hay un conflicto, pero tenemos que a ver, no sé si podemos negar la importancia del arbitraje aquí, porque hace unos años estaba intentando ayudar bueno, estamos hablando de un tema sobre una autopista en el Caribe. A ver, no hay ningún juez que sepa exactamente nada al respecto. Puede haber uno, pero tenemos que tener la oportunidad de tener un panel de expertos que puede determinar si esa disputa y que sea capaz de proporcionar una buena evaluación para encontrar una solución a esa disputa. Y para mí
el arbitraje en este sector es clave y tenemos que alimentarlo nosotros como grupo. Tenemos que ayudar a que se desarrolle. Estoy completamente de acuerdo. Creo que todo este sector y todos los activos cripto tienden a ir al arbitraje como forma de resolución de conflictos, porque como has dicho, Alfonso, necesitamos un grupo de expertos que entiendan los activos digitales y no todos los jueces lo entienden, como hemos descubierto en Reino Unido y en muchos casos lo que están haciendo ahí. Así que creo que es sobre las puertas al arbitraje, pero también porque ¿dónde está ubicado un activo digital, no? Bueno, los conflictos sobre jurisdicción surgen, ¿no? De forma habitual, pero si hay cláusulas de arbitraje, en ese caso, podemos solucionar cosas que sin duda van a causar dificultades. Así que sin duda vemos un futuro en los activos digitales a medida que vayan avanzando, que probablemente vayan a recorrer el arbitraje más que los tribunales ordinarios. Sí, creo que además tenemos la oportunidad de incorporar en los contratos inteligentes las cláusulas que queremos que se desencadenen si algo no ocurre, si algo va mal, si no llegamos a un acuerdo entre las partes. Y eso se puede incluir en los contratos inteligentes y sin duda tenemos a los abogados que entiendan esa legislación, porque los programadores son programadores y los abogados son abogados. No deberíamos mezclarlo, ¿no? Un desarrollador de un contrato inteligente, la persona que ha creado el código de un contrato inteligente, no tiene por qué conocer la ley, pero tenemos que incluir en ese código, por ejemplo, lo que diga un abogado. Así que, en caso de que haya cualquier acción, en ese caso incluiremos una cláusula de arbitraje que incluye distintas jurisdicciones o algo parecido, ¿no? Yo no soy abogada, como podéis ver, pero sí que podemos incorporar esto a los contratos inteligentes y una vez que esté ahí, están listas para ser utilizadas. Lo único es que hay que asegurarse de que el contrato inteligente lo muestre con transparencia y que ambas partes estén de acuerdo. Evidentemente, en la transacción de un contrato inteligente, este contrato inteligente no va a desencadenar un arbitraje, ¿no? No es un proceso automático, necesitamos una intervención humana. Al final, en el futuro, a lo mejor puede haber algunos casos sencillos que puedan ser arbitrados por sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Creo que también estamos viendo en Estados Unidos que hay casos de muy bajo presupuesto donde ya ha entrado la inteligencia artificial y donde ya la inteligencia artificial está generando penalizaciones. Casos en los que no haga falta intervención humana, puede ser, pero en casos en los que se pueda solucionar un caso de acuerdo con la aplicación de la ley, pero todos los activos digitales, blockchain, todo, no solamente una cosa, es un ecosistema. Todas las tecnologías emergentes se unen en este ecosistema y la inteligencia artificial es una de ellas. Así que la inteligencia artificial puede alimentar y permitir algunas características de blockchain y de los tokens o de los contratos inteligentes. Sí, estamos viendo que algunos de los principales intercambios en monedas digitales incluyen cláusulas de arbitraje en sus contratos, ¿no? Así que esa es otra área en la que estamos viendo que está ocurriendo bastante. Y es posible que sea, que en el futuro todos los servicios y todas las instituciones que ofrecen plataformas de cripto, creemos que es muy probable que vayan a preferir el arbitraje, ¿no? Por todos los motivos que ya conocemos. Y me pregunto si tenéis alguna idea al respecto y sobre el futuro. La verdad es que es una pregunta complicada. Preferir el arbitraje en todos los casos, en todos los entornos, probablemente el resultado sería bueno, pero a veces no es posible. La cuestión aquí es, con el arbitraje, evidentemente, siempre habrá que hablar con los proveedores, ¿no? Y con otras partes. No tengo duda de que si en un banco internacional con muchos proveedores en la Unión Europea o fuera, tenemos que utilizar esta cláusula de arbitraje, ¿no? Sin duda, porque no vamos a someternos a la legislación austriaca, ¿no?
para la resolución de conflictos con los clientes. Hay que tener en cuenta además todos los matices, como por ejemplo la posibilidad de hacerlo con inteligencia artificial. Podría ser muy gracioso ver ese desarrollo en el futuro, ¿no? Pero no hay que olvidar que nadie está autorizado a tomar decisiones automáticas, así que, bueno, sin incluir el factor humano. Y esto no son mis ideas, es simplemente con tema de protección de datos, además. Así que tenemos que tener en cuenta que quizá deberíamos, bueno, tenemos todos los techos tienen que estar bien protegidos. Si no, le estaremos dando a los reguladores un buen motivo para entender que no estamos abordando y tratando el sector de la forma más segura. Sí, exacto. Tenemos que ver más regulación. Sin duda, en Reino Unido vamos un poquito por detrás con respecto a la regulación de este entorno, pero sí que esperamos más regulación. Y con más regulación viene una utilización más amplia de los activos y de la tecnología en general. E imagino que, tratando de ver el futuro, Susana, ¿cuáles crees que pueden ser las tendencias futuras, ¿no? ¿Hacia dónde va a dirigirse esta tecnología, ¿no? ¿Y en qué sectores? ¿Dónde lo ves ahora principalmente y dónde lo ves en el futuro? Ahora mismo creo que por sectores los servicios financieros están en una fase muy temprana por los contratos inteligentes y los pagos instantáneos. Las grandes instituciones financieras, el Santander fue uno de los pioneros, por ejemplo, y están analizando a ver qué pueden hacer y están probando todo tipo de plataformas y también es un poco ensayo-error. Y vemos que las instituciones financieras van avanzando, vemos que bueno, todas las telcos, todos aquellos sectores que tengan una gran relación con clientes están asumiendo esa tecnología porque no quieren quedarse atrás. Y tienen una base de clientes de unos determinados grupos de edad, una cierta demografía, pero no queremos abandonar a las bases más jóvenes, porque dentro de unos años las personas que tienen 15 años ya serán nuestros clientes, así que queremos incentivar a estos clientes a que entren en tu plataforma para generar esa lealtad hacia nuestro producto y que sean los que compren los productos dentro de unos años. Si no le están pidiendo ya a los padres que compren ese producto, porque vemos, por ejemplo, la cantidad de millones y miles de millones que ganó Roblox, con 60 millones de usuarios diarios activos en su plataforma. Y esta no es una plataforma gobernada por blockchain, porque es una plataforma centralizada en lugar de una plataforma descentralizada, pero podemos imaginarnos que una vez que la plataforma se abra y asuma la tecnología blockchain y sea interoperativo con otras plataformas, la cantidad de casos de uso que puede haber, que es una economía completamente nueva, que está surgiendo ahora, una nueva economía con sus propios retos nuevos. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos retos de privacidad, tenemos retos de seguridad y también vamos a tener retos de litigación, sin duda. Y creo que si es transfronterizo, o si hay distintas jurisdicciones, cuando hay esta interoperabilidad mundial, el arbitraje es una de las mejores formas de abordarlo, porque incluso los casos más pequeños tienen que abordarse, ya que hay algunas normas del juego en las que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Así que no podemos ponernos a pelearnos y a litigar todos y cada uno de los casos con los que nos encontramos, pero a través del arbitraje podemos hacer que sea más eficiente. Podemos traer expertos y entonces podremos abordar estos temas de una mucho mejor manera. Sí, el futuro de los activos digitales. Y creemos que sin duda han llegado para quedarse. La tecnología es sin duda útil y afecta a varios factores, pero me imagino que se ha dañado un poco el sector, ¿no? Podemos decir por algunos problemas que hemos tenido, algunas FTX, por ejemplo, el fracaso de algunas monedas que parecían estables. ¿Cómo creéis que eso ha afectado a los servicios financieros y a las instituciones y el apetito de las instituciones para empezar a abordar todo este sector?
Bueno, puedo decir que todo lo que ha hecho Susana es, bueno, estoy convencido de que el futuro o será digital o no será, ¿no? El futuro debería ser digital en en Roma se decía que la sociedad bueno, que hay que hacer lo que haga la sociedad. La sociedad es digital y por lo tanto la ley tiene que ser digital. Pero con respecto a los servicios financieros, y hablando de dinero, al dinero siempre da miedo el cambio. Así que tenemos que encontrar un buen equilibrio y con nuevos desarrollos técnicos y con una ley que cubra estos desarrollos técnicos, bueno, siempre estará por detrás, ¿no? Un poquito, pero siempre va un poco por detrás del desarrollo técnico y tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo con el entorno económico y el dinero que todo el mundo lleva en el bolsillo. Hemos pasado del efectivo a lo digital y ha sido un buen cambio. Y durante la pandemia, por ejemplo, pero ahora tenemos que acostumbrarnos a encontrar otras formas de utilizar, bueno, de llevar a cabo nuestros intercambios financieros a través de blockchain. Y es un trabajo que tienen que hacer las entidades digitales, pero también tenemos que hacerlo paso a paso, porque en el último año hemos visto una bajada, por ejemplo, de el valor de todas las cripto. Estábamos en 3 billones de capitalización y ahora probablemente es la mitad. Pero al final, la tecnología está bien. El único problema es cuál es la velocidad que queremos utilizar en el sector financiero y cómo va a poder el regulador permitirse esta velocidad. Normalmente es un diálogo con el regulador y nosotros, bueno, los usuarios y nosotros, los otros actores. Así que, bueno, la banca es un negocio basado en la confianza, pero no deberíamos negarnos a seguir avanzando en este sector porque el futuro es digital. Sí, el futuro está ahí, pero cuanto más podamos tener un sector regulado en el que podamos proteger a los consumidores, más se desarrollará el sector. Y ahí es donde yo creo que la normativa puede ayudarnos a cerrar esas brechas, ¿no? Y ocupar esos huecos que quedan todavía para el bien del sector. Y Susana, ¿tenéis alguna experiencia con la parte de la regulación? Por ejemplo, clientes que tengan preocupación por una falta de normativa o ese tipo de cosas. Sí, antes de eso quería volver a la pregunta anterior. Yo no creo que ese sea el fracaso de algunos de los líderes del sector y que el sector ha hecho este daño. De lo que veo es una especie de purga para ver qué podemos aprender, ¿no? De lo que ha ocurrido en el sector. Cuando vemos el caso de FTX bueno, hay otros casos. Sin duda, hay algunos parámetros que tienen que estar ahí antes de confiar tanto en algunas entidades. Así que vamos aprendiendo y con ello también los reguladores van aprendiendo y entonces estos reguladores pueden actuar para estar un poco más a la vanguardia. En el caso de FTX, por ejemplo, creo que en Reino Unido hay 50.000 usuarios sin cobertura y no saben exactamente qué pueden hacer. No lo saben porque no tienen ninguna base. Así que teníamos el Chapter 11 en Estados Unidos. Los ciudadanos estadounidenses, bueno, hay un comité también para estos usuarios que están sin cobertura y se está moviendo. Pero, ¿qué ocurre con las personas que quedan fuera de estas jurisdicciones? ¿Qué ocurre en estos países? Porque estos reguladores sin duda tienen también que incorporar alguna normativa. Así que creo que no es un daño, sino una lección que podemos aprender para tener la normativa adecuada para ayudarnos a avanzar un poco más. Eso es lo que quería comentar y se me ha olvidado la pregunta que me habían hecho. No, era sobre tu experiencia, ¿no? Con los reguladores, con los legisladores.
Sí, no, bueno, estamos en conversaciones ahora mismo para intentar entender cuál es el espacio y por otro lado queremos también que las compañías, que las empresas cumplan esta normativa. Con Mica, por ejemplo, esperamos entender cuál es la normativa, cómo tiene que establecer que, bueno, debe ayudarnos a entender la tecnología. Y en Bruselas estamos hablando permanentemente con las entidades de la administración y también con los clientes para entender cuáles son los puntos claves y podernos asegurar de que las empresas cumplan con esta normativa, esta regulación que está cambiando en realidad cada día, ¿no? Para que, bueno, las empresas puedan estar tranquilas de que no están dejando de cumplir con la normativa en cada momento. No, sí, sí, claro, está claro. El cumplimiento de la normativa es la clave, ¿no? Porque lo vemos mucho a veces en estas empresas con actividad con tecnologías relacionadas con la criptomoneda, que vemos empresas con páginas web que, bueno, están en funcionamiento en un momento, al día siguiente han desaparecido, ¿no? Y no están cumpliendo con ninguna normativa. Así que creo que sí que esto es lo más importante, porque, como he dicho, es una tecnología que está aquí para quedarse. Y no sé si tú tienes también algún otro comentario, alguna otra cosa que quieras añadir. No, bueno, mi última reflexión sería, bueno, lo que he estado intentando compartir con el público aquí hoy es que, bueno, el futuro digital del sector financiero no es algo que esté por venir, es algo que ya ha llegado. Y bueno, en otras jurisdicciones, por ejemplo, no tiene nada que ver con la Unión Europea, ¿no? Donde sí que tenemos un entorno protegido y tenemos la oportunidad con MiCA y con esta normativa, esta regulación de transparencia. Tenemos que establecer cuál va a ser el espacio y qué podemos... qué serie de normas, de reglas vamos a aplicar en este sector, pero sobre todo tenemos que dar un paso al frente y pensar que el blockchain y la inteligencia artificial van a ser parte de nuestra vida. Siempre hago la misma broma, ¿no? En Europa trabajamos con MiCA, hay white papers, pero bueno, en Dubái ya tienen un ministerio de inteligencia artificial, ¿no? Así que probablemente deberíamos imitar eso, en vez de que ellos copien lo que estamos haciendo nosotros. En este caso, son ellos los que están en el buen camino. Ese sería mi enfoque en este caso. Y Susana... no, sí, bueno, no me queda no tengo ninguna duda de que estas tecnologías han llegado para quedarse, pero bueno, deberíamos ver esto como un ecosistema de distintas tecnologías, no solo el blockchain, no es solo los activos digitales, es la inteligencia artificial, es todos los sistemas digitales y tecnologías que están llegando a este mismo ecosistema. Y una de mis últimas ideas sería que en cada sector, en cada industria vemos esa disrupción, va a ser incluso aún mayor la disrupción en el futuro, y tenemos que adaptarnos a todos estos momentos disruptivos que llegan con la tecnología y adaptar los sistemas legales. Quizá no siempre ser reactivos para intentar paliar esos problemas, sin intentar mitigar los riesgos desde el principio, de antemano. Así que bueno, la adaptación del sector legal, la inclusión del arbitraje, por ejemplo, que es imperativo, absolutamente imperativo en algunas de las jurisdicciones. Creo que sí, los abogados tienen que, bueno, adaptarse y entender la tecnología, entender estas tecnologías, y por otro lado, la parte tecnológica tiene que regularse, se deben entender bien las reglas del juego. Sí, por supuesto. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo entonces en que la tecnología, la criptomoneda han llegado para quedarse. Muchas gracias a los dos por esta sesión de hoy.